El otro, en principio, es percibido por nosotros siempre de un modo parcial o incompleto, dado que recibimos de él como información directa únicamente la capa más periférica de su quehacer. Sin esa pieza esencial, nuestra comprensión de su conducta en términos de intención se torna excesivamente especulativa y sujeta al establecimiento de simplistas estereotipos que se entroncan más con la literatura que con la compleja realidad humana, dibujando así una caricatura del otro que constituye el germen a su vez de motes y apodos. Sin esa componente fundamental tendemos a reducir al otro a un mero personaje deshumanizándolo. Entonces pasa de ser Jorge, nuestro amigo de toda la vida, a Jorge el enterado, el falso, el manipulador, etc. Desde ahí la humanidad entera quedará a su vez tipificada bajo el epígrafe genérico de la gente. La gente dice, la gente hace. Por consiguiente, en una primera instancia, la profundidad ajena constituye para nosotros una incógnita a despejar. ¿Cómo puedo conocer la interioridad del otro de modo fidedigno? Sabemos que nuestra capacidad de estirar el presente y convertirlo en un elástico futuro nos brinda la libertad de elegir o decidir entre opciones diferentes y por consiguiente de recrearnos a nosotros mismos de múltiples maneras posibles, tal y como sucede en el noble arte de la representación teatral, con sus respectivas subjetividades consecuentes, de las que sin embargo sí poseo registro inmediato. Por lo tanto, si soy perfectamente capaz en términos de aptitud de emplazarme respecto a mi futuro inminente apuntando a una tendencia idéntica a la que el otro deja entrever, mi propia subjetividad derivada de la intencionalidad correspondiente a tal reubicación coincidirá necesariamente con la del otro. Es decir, la intersubjetividad es posible mediante el proceso descrito y este mecanismo es conocido bajo la denominación de empatía. La empatía resulta ser, por lo tanto, el único mecanismo factible para lograr establecer cualquier intercomunicación que se precie de serlo, y por lo tanto toda información ajena que no proceda de esta manera de obrar entra de lleno en el campo de la especulación, de la interpretación proyectiva o de la confusa identificación personal. Yo puedo tener mínimamente claro que he de dirigirme al otro con una actitud empática y seguramente pensaré en ello como una prioridad cuando le tenga delante. Sin embargo, si he de reparar en ello será porque no surge en mí en todo momento de un modo espontáneo y por consiguiente he de adoptar alguna táctica para lograr establecer en mí tal conducta. He de operar conmigo mismo de alguna manera para conseguir situarme de ese modo y eso no se consigue pensando simplemente en dicha necesidad sin más. Yo puedo, por ejemplo, pensar en ubicarme frente al otro con empatía, pero eso no es empatizar. Imaginemos que un publicista presenta una campaña ante un cliente extremadamente importante. ¿Qué crees que sentiría después? Intenta adivinar al menos 3 sensaciones que seguramente poseería esa persona tras la presentación. ¿Cómo lo supiste? ¿Recurriste en algún momento a tu propia biografía para ello?
Nuestro entrañable personaje será en esta ocasión el descuidado. Se trata de este tipo de personas que hacen las cosas de cualquier forma, sin importarles en absoluto el resultado. Parece como si les diera igual todo, ponen cuidado en nada y tampoco atención. Si quedas con ellos, aparecen a cualquier hora y si les pides que hagan algo, no es seguro que cumplan con ello. No te puedes fiar de este tipo de individuos. Si les prestas algo, no vuelves a verlo. Nada les importa, no hay quien los aguante. Por consiguiente, lo más recomendable en tales casos será hurgar un poco en los baúles de nuestra memoria y, manteniendo la incopresencia, recordar una situación biográfica personal en la que actuamos de una manera lo más similar posible y en la que experimentamos probablemente algo parecido, que es justamente lo que necesitamos despejar para comprender en profundidad el comportamiento en cuestión. Una vez evocado el recuerdo correspondiente registrado como en los sueños en tercera persona, he de reubicarlo como si lo estuviese revivenciando en ese momento en primera persona. ¿Nunca has hecho algo sin poner mucho cuidado en ello? ¿Nunca te has comprometido a hacer algo sin ponerle mucho empeño? ¿Recuerda algún momento concreto en tu vida en que actuaste de ese modo? Vuelva a revivirlo en primera persona, como si estuviese de nuevo sucediendo. En el caso de que no logres rescatar ese recuerdo, pregúntate lo siguiente: ¿qué tendría que suceder como si estuviese sucediendo para que te comportases de ese modo? ¿No tienes en tu casa algún libro u otro objeto que alguien te prestó hace ya mucho tiempo? ¿Por qué no lo has devuelto? Seguramente considerarás que si el otro no te ha dicho nada al respecto es porque no es importante para él. De eso se trata, en verdad, de creer que no es importante lo que estás haciendo. No lo es para ti y crees que para el otro tampoco. Si te hubiese advertido de que eso es muy importante para él, ¿habrías actuado de esa manera? Tal vez en ese sentido merecería la pena redefinir el término empatía, aclarando que no se trata tanto de ponerse en el lugar del otro como de reconocerme yo en el otro gracias a rememorar en mí su conducta. El concepto de empatía suele aludir a esta característica capacidad propia de ponerse en el lugar del otro. No obstante, cuando nos referimos al lugar del otro, ¿qué deberíamos entender concretamente al respecto? ¿Cómo saber el modo en que el otro está colocado para situarme yo igual? Tal y como venimos afirmando, nadie existe suspendido en un completo vacío. Todo ser humano existe siempre en relación a algo. Esa intención ajena que advierto es ese lugar en el que debo colocarme para empatizar correctamente. Es ese vínculo que existe entre él mismo y sus particulares circunstancias, y no esa coyuntural vicisitud en la que aquel se encuentra, lo verdaderamente relevante. Es su comportamiento derivado de la arbitrariedad que posee a la hora de decidir cómo actuar frente a esa situación lo que necesitamos averiguar para, a partir de ahí, establecer nuestro alter ego correspondiente con respecto a él. Concretamente, tal emplazamiento se expresa externamente a través del estereotipo percibido, dado que se vincula estructuralmente con él. Y es gracias a ese personaje que para mí representa el otro como puedo inferir posteriormente su necesidad para así comprenderle completamente.